que estamos con un vídeo en el que, partiendo de las definiciones de las funciones trigonométricas más básicas, el seno y el coseno, que vamos a explicar desde cero, consigamos adquirir una cierta facilidad para interpretar físicamente las expresiones matemáticas que luego incorporen a estas funciones trigonométricas. ¿Cómo decirlo? Que no nos asuste ver una expresión matemática de tales características, sino que al contrario, casi a primera vista ya deduzcamos las propiedades de la magnitud física que describan. No vamos a entrar a explicar los problemas físicos, sería el movimiento armónico simple, en los que aparecen dichas funciones trigonométricas como solución matemática a esos problemas físicos. Vamos a adoptar, por así decirlo, un planteamiento más cinemático que dinámico. Esto es, vamos a estudiar los movimientos descritos por las matemáticas, pero no vamos a entrar de momento a estudiar las causas de esos movimientos. Bien, pues vamos allá. En primer lugar, vamos a hacer un repaso de los ángulos, de cómo medíamos los ángulos en el colegio y cómo se suele hacer normalmente en matemáticas y cómo vamos a emplear aquí. No en cómo medirlos, sino en las unidades que vamos a emplear. Bueno, hemos dibujado aquí una circunferencia de un cierto radio, por ejemplo, un cierto radio R. Esto sería el radio de la circunferencia R. Y hemos dibujado dos ejes cartesianos, el eje de las X en horizontal y el eje de las Y en vertical. He dibujado dos circunferencias porque luego lo que voy a explicar en la de la izquierda, luego lo voy a reexplicar en la de la derecha con las unidades que vamos a introducir. Bien, desde el semieje de las X positivo, esto de aquí, tenemos un cierto ángulo que se forma entre estos dos segmentos, el del semieje positivo de las X y el del radio que hemos dibujado, y ese ángulo lo llamamos alfa, por ejemplo. Bueno, ¿cómo medíamos los ángulos en el colegio? Normalmente lo medíamos en grados. Decíamos que una circunferencia entera, todo este ángulo de aquí, bueno, habría que empezar a decir que los ángulos normalmente se miden, en este caso, tal como está esta explicación, partiendo de este semieje de las X positivas y yendo en sentido contrario las agujas del reloj. Este es el giro. Entonces contamos los ángulos como positivos hacia aquí. Eso serían 360 grados, una vuelta entera. 360 grados. Un cuarto de circunferencia serían 90 grados. Como este ángulo es un ángulo recto, se dice que los ángulos rectos pues tienen 90 grados. Media vuelta de circunferencia serían 180 grados. 3/4 de vuelta serían 270 grados. Y la vuelta entera ya hemos dicho que sería 360 grados y se vuelve a contar. Bien, esto es la manera que tenemos de contar, digamos, de medir los ángulos, las unidades que utilizamos para medir los ángulos, los grados. De acuerdo, vamos a introducir una unidad nueva. Supongamos de nuevo que vamos a dibujar un radio en esta circunferencia. Vamos a dibujarlo. De acuerdo, eso se arre. Y ahora imaginemos que desde ese punto donde hemos dicho que vamos a contar los ángulos, voy a dibujar un arco de circunferencia, o sea, a lo largo del perímetro de esta circunferencia de radio R, voy a desplazarme una distancia R, o sea, igual a la del radio que acabo de dibujar. Por aquí, lo voy a hacer a ojo y dibujo tal que así. Más o menos sería esto. Bien, pues ahora, esto es lo importante, o sea, fijaos que con esta distancia R igual a la del radio, esa magnitud, la he desarrollado a lo largo del perímetro de la circunferencia. He hecho un arco de circunferencia que tenga la longitud igual al radio de la misma. Bueno, pues a este ángulo que abarca ese arco de circunferencia, esto de aquí, a este ángulo de aquí, esto es, al ángulo subtendido, se dice, o abarcado por un arco de circunferencia de longitud igual al radio de la misma, o sea, sería R, este arco de aquí, a eso se le llama radián. Esto hay que aprenderlo bien. Aprenderlo y entenderlo. O sea, un radián sería el ángulo abarcado por un arco de circunferencia de longitud igual al radio de la misma. ¿Por qué es importante esto? Por lo siguiente. Hay una propiedad de las circunferencias en geometría plana que es la siguiente. Si tenemos la longitud de la misma, L, y la dividimos por el radio de la misma, siempre obtenemos la misma cantidad, que es 2 veces el número pi. El número pi es un número
se llama irracional, trascendente, que tiene infinitas cifras decimales, 3,14, etc. Bueno, pues si dividimos cualquier circunferencia, cualquiera que sea el tamaño de la misma, o sea, cualquiera que sea su radio, la longitud entre ese radio siempre nos da esta cantidad, 2pi. Bueno, podemos pensar, bueno, y si hubiéramos cogido una circunferencia más pequeña, por ejemplo, algo así, a ver si me sale circunferencia. No se quiere cerrar, perdón, a ver si la hago bien. Aquí tenemos una circunferencia diferente. Ahora el radio es más pequeño. Bueno, pues si yo calculo la longitud en este color naranja entre su radio, siempre también me va a dar 2pi. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo lo podemos ver geométricamente? Vamos a volver a la circunferencia inicial. Teníamos este radio, este de aquí, voy a dibujarlo en rojo, hasta aquí. Si ahora yo sigo, bueno, ¿cuánto es 2pi? Si esto es 3,14, pues 2pi va a ser aproximadamente 6,28. ¿Qué quiere decir que longitud entre radios sea 6,28 siempre? Quiere decir lo siguiente, que si yo ahora a lo largo de esta circunferencia voy extendiendo radios, abajo, 2, 3, 4, 5, 6, siempre me va a faltar este poquito, al final voy a tener 6,28. Si hubiera elegido una circunferencia más pequeña, bueno, pues ahora su radio es este de aquí, ya está esta radio aquí. Si ahora esto lo dibujo a lo largo de esta circunferencia que acabo de hacer, tendría 1, 2, 3, 4, 5, esto es a ojo totalmente, 6, 6,28 aproximadamente, o sea, 2pi. Siempre me caben 2pi radios a lo largo de esa circunferencia. O sea, la longitud de la circunferencia es igual a 2pi veces el radio, 2pi r. Esto es lo que nos dicen, aprendemos de pequeñas en el colegio, que la longitud de la circunferencia es 2pi el radio. O si no, también pi el diámetro, porque el diámetro sería 2 veces el radio. Bueno, pues esto es la interpretación geométrica es la que acabamos de decir. Lo que tenemos es que sea cual sea el radio de la misma, la longitud siempre es 2pi esa radio, 2pi veces esa radio, que al ángulo abarcado por un arco de longitud igual al radio de la circunferencia se le llama radián y que en una circunferencia entera tenemos 2pi radianes. Bueno, ¿cuánto sería un cuarto de circunferencia? Si la circunferencia entera son 2pi radianes, bueno, pues un cuarto de circunferencia sería, vamos a hacer primero un medio de circunferencia, más fácil. Pues si enteras 2pi, la mitad es pi. Entonces, lo que antes era 180 grados, ahora van a ser pi radianes. Un cuarto, antes eran 90. Bueno, pues 2pi entre 4, pi medios. Pues antes eran 90 grados, ahora van a ser pi medios radianes. El ángulo recto tendrá pi medios radianes. Y luego 3/4 de circunferencia, antes eran 270 grados. Y ahora van a ser, bueno, pues esos son pi, medias pi y enteras 2pi. Una vez y media van a ser 3 medios, que es un medio, 3 medios de pi. 3 medios pi radianes. Eso serían 270 grados, perdón. De acuerdo, hay que tenerlo muy claro. 0 radianes, pi medio radianes, pi radianes, 3 pi medio radianes y 2 pi radianes otra vez. Eso hay que tenerlo muy claro para lo que viene a continuación. Eso sería el primer nivel de dificultad. Vamos a por el siguiente, pero esto antes hay que interiorizarlo muy bien, hacer 4 preguntas a uno mismo, una misma. Esto 4 veces, escribirlo, dibujar este radio, como si fuéramos a dar una clase, explicar qué es un radián, hacerlo mejor que yo, más rápidamente. Entender que esa relación que hay siempre universal entre la longitud de una circunferencia y su radio, que ese cociente entre la longitud de radio siempre es 2pi, o sea, eso es aproximadamente 6,28, y que por eso lo utilizamos porque es una medida universal de estos ángulos. Cualquier circunferencia va a tener siempre 2pi radianes. Y luego de ahí ya sacamos que estos pi, estos 3 pi medios y estos son pi medios. ¿De acuerdo? Vamos al siguiente nivel de dificultad. Bien, vamos con un siguiente nivel de dificultad. Vamos a introducir lo que es el seno y el coseno. Vamos a explicarlo.
Y para esto me he traído aquí una figurita. Tenemos un arco de circunferencia en azul. Tenemos un radio, que es, por ejemplo, el que va desde el origen de la circunferencia. He puesto también unos ejes cartesianos, un eje X horizontal y un eje Y vertical. Pues desde el origen, el punto O, he trazado un radio hasta este punto por aquí, que lo puedo llamar P. El punto donde corta el radio sería OP con este arco de circunferencia. Bien, eso sería la R, el radio de la circunferencia. ¿Qué más? Desde este punto de corte de este radio con la circunferencia, he trazado este segmento vertical, esta que se llama proyección, desde ese punto al eje horizontal, al eje de las X. Y donde corta, a este punto lo vamos a llamar, por ejemplo, punto Q, lo marco. ¿Qué tengo ahora? Pues que entre los puntos O de origen de la circunferencia P, que era donde ese radio cortaba la circunferencia, y Q, que es el punto desde donde hemos trazado esta vertical, esta proyección perpendicular desde P hasta el eje de las X, se me ha formado este triángulo O, P, Q, O, P, Q, que es un triángulo rectángulo, porque este ángulo de aquí, ese ángulo es un ángulo recto, luego vale 90 grados, pero pi medios radianes. Bien, pues vamos a utilizar este triángulo para lo siguiente. El radio R, con respecto a la horizontal, al semieje de las X, semieje positivo de las X, forma este ángulo que hemos llamado aquí alfa. Al segmento A, el segmento que es PQ, lo llamamos cateto opuesto, opuesto al ángulo. Al cateto OQ, al segmento OQ, le llamamos cateto contiguo, contiguo a este ángulo, y luego al lado más largo, la hipotenusa. Bueno, sabemos, aunque aquí ahora no vamos a utilizarlo, sabemos que el teorema de Pitágoras nos dice que cuadrado de un cateto más cuadrado del otro cateto, de la longitud del otro cateto, es igual a la longitud de la hipotenusa al cuadrado, que es la R, el radio cuadrado. Tiene su relación con lo que vamos a ver, pero no vamos a utilizar, pero lo recordamos, no está de más. Bien, pues ahora vamos a definir varias magnitudes matemáticas. Primero, seno. ¿Qué se le llama seno? Voy a escribirlo como sin, que es la notación internacional, aunque a veces se me escapará sen. ¿Qué se le llama seno de este ángulo alfa? Bueno, pues va a ser el cateto opuesto, o sea, A, entre hipotenusa, R. Opuesto, voy a poner así, op, entre hipotenusa. Eso hay que memorizarlo, hay que entenderlo. Claro, va a cambiar si este ángulo es más abierto, lo vamos a ir viendo. Si es más abierto o más pequeño, también va a cambiar la altura de este cateto opuesto, la longitud de ese cateto opuesto, lo que no va a cambiar nunca es la hipotenusa. Y también va a cambiar, de momento no lo hemos empleado, el cateto contiguo, la longitud del cateto contiguo, de lo que es B. Eso sería el seno de alfa. ¿Qué sería el coseno? Coseno de alfa se define como longitud del cateto contiguo B entre longitud de la hipotenusa, que es el radio R. Pues ponemos aquí contiguo entre hipotenusa. ¿De acuerdo? Fundamental. Memorizar esto de aquí y entenderlo, como si lo fuéramos a explicar a un alumno pequeño. ¿De acuerdo? Repetimos. Seno de este ángulo sería cateto opuesto entre hipotenusa, A entre R. Coseno de ese ángulo sería cateto contiguo al ángulo entre la hipotenusa. ¿Qué propiedades ya vemos que va a tener este seno y este coseno? Pues que, por ejemplo, nunca va a poder ser mayor que 1. En el mejor de los casos, A, por ejemplo, vamos a empezar con el coseno, que será aquí más fácil. B, que sería esta longitud de aquí, cuando más grande va a ser es cuando este punto P baje hasta aquí. O sea, cuando el ángulo enseguida vamos a ver, cuando sea muy pequeño. Entonces, el segmento B se irá hasta aquí, que coincidirá con R. Entonces, en ese caso, lo vamos a ver enseguida. El coseno de ese ángulo, que va a ser casi 0 radianes, 0 grados, va a ser B entre R, pero es que B va a ser casi igual a R. Pues va a valer 1, por ejemplo. Y en ese caso también lo vamos a ver enseguida, es que la altura está, el punto P ha bajado tanto, que su altura es 0. Luego, el seno de 0 radianes
es igual a entre r, cateto opuesto entre hipotenusa, 0 entre r, igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, repetimos, tenemos un ángulo que ha definido por el semieje positivo de las x y ese radio que hemos trazado, ese ángulo abarcado le llamamos alfa, proyectamos el punto de corte P del radio con la circunferencia, proyectamos verticalmente y donde se corta se forma ese punto Q, y ahora entre OP, PQ y OQ forman un triángulo rectángulo. Definimos el seno como cateto opuesto entre hipotenusa, A entre R, y coseno, que es cateto contiguo entre hipotenusa. Vamos a ir viéndolo con ejemplos en varios puntos de la circunferencia, o sea, para varios ángulos, y así nos vamos asimilando e interiorizando qué quieren decir. Vamos allá con el siguiente nivel de dificultad. Aplicación de esto que acabamos de ver. Bien, nos hemos dibujado aquí la circunferencia en este color rosa, los ejes cartesianos X e Y en azul. Vamos a ir estudiando cuánto valen el seno y el coseno de un ángulo. Nos interesan los casos que valga 0, que valga 90 grados será pi medio radianes, 180 grados será pi radianes, 270 grados será 3 medios de pi radianes. Y luego la vuelta entera, 2 pi radianes. Bueno, ¿qué ocurre cuando tenemos el radio? Vamos a dibujar el ángulo pequeñito, de modo que ese sería el radio, la circunferencia, y este ángulo de aquí, alfa, nos ha quedado esta cosa de aquí. Da igual cómo sea el ángulo pequeño o grande, que R siempre va a valer lo que sea, va a ser constante, eso no va a variar. Lo que sí que van a variar van a ser el cateto opuesto y el cateto contiguo de este ángulo de aquí. El ángulo varía y variará el cateto opuesto y el cateto contiguo. Bueno, si el cateto opuesto, vamos a dibujar, este era el punto P, proyectamos a la horizontal el punto Q, teníamos el punto Q, y entonces teníamos que el cateto opuesto le llamamos A, sería esto de aquí, este segmento de aquí, y el cateto contiguo sería B. Esto era el punto, ¿de acuerdo? ¿Cuánto varía el seno? Perdón. De alfa, que es casi 0, vamos a poner alfa de momento, es igual a cateto opuesto a, o sea, lo que es PQ, entre hipotenusa, 3 radio. Vale. Cuando esto es casi 0, cuando va, vamos a ver que es 0, ¿cuánto va a valer A? A se ha apachurrado contra, ha ido bajando, y el punto P y el punto Q coinciden y coinciden aquí, justo donde la circunferencia corta el eje de las X. Entonces, ¿qué tenemos? Que el ángulo se ha hecho 0, el punto P y el punto Q coinciden y valen los segmentos, el segmento A, cateto opuesto, vale 0, la hipotenusa siempre vale lo mismo R, esto es igual a 0 entre R, 0. Luego el seno de 0 radianes o de 0 grados es 0. ¿Cuánto valdría su coseno? Bueno, nos fijamos en lo siguiente. Hemos dicho ya que cuando P baja hasta coincidir con Q, porque el ángulo alfa es 0, en ese momento B, que es la distancia entre O y Q, es el cateto contiguo, ha ido creciendo hasta hacerse igual a R. Luego cateto contiguo que vale R entre, vamos a poner a B entre R. Cateto contiguo entre hipotenusa, pero B en este caso vale igual que R entre R, 1. Luego, coseno de 0 radianes, coseno de 0 grados es igual a 1, mientras que el seno es igual a 0. Tenemos un primer resultado que tenemos que conocer esto luego de memoria. Esto que se haciendo aquí, lo ideal es cada una hacerlo luego aparte, desde una circunferencia sin nada indicado, ir batiendo y como si lo fuera a explicar a alguien. Bueno, pues vamos a irnos hasta los 90 grados, los pi medios radianes. ¿Qué ocurre cuando ahora vamos a dibujarlo el radio aquí? Entonces el ángulo es todo esto de acá, casi son pi medios radianes. Es para que veamos qué ocurre cuando justo llegamos a tocar. Bueno, en ese momento, ¿qué ocurre con las proyecciones, los catetos opuestos, cateto contiguo? Bueno, pues ahora el triángulo se nos ha quedado de esta forma. Eso sería el punto P.
donde el radio corta la circunferencia, el punto Q, que es la proyección hasta el semieje de las X. Bien, pues ahora vamos a hacer el mismo cálculo que otras veces. ¿Y qué es? Bueno, ¿qué sería B? El cateto opuesto sería todo esto de aquí, PQ, esa, que casi ahora va a ser R. Y el cateto contiguo, se nos está haciendo muy pequeño, sería el OQ, casi es 0. Entonces, ¿cuánto valdrá el seno de 90? Seno de pi medios. Cateto opuesto entre hipotenusa. O sea, cateto opuesto es PQ entre hipotenusa, que es el radio. ¿Cuánto vale en este caso PQ? Cuando este ángulo llegue a ser los 90 grados, los pi medios radianes, PQ se habrá hecho tan grande, estará aquí la Q, la P, perdón, está aquí la P, y se habrá hecho igual el cateto opuesto, la A se habrá hecho igual a la R. O sea, esta A entre R será R entre R, luego será 1. Luego el seno de pi medio radianes o de 90 grados es 1. ¿Qué ocurre al coseno? Pues ahora al contrario. Cuando hemos ido subiendo este ángulo desde 0 hasta los pi medio radianes, ¿qué ha ido pasando? Pues que ese punto Q, que era la proyección del punto P sobre el eje de las X, se va a ir acercando, ya estábamos aquí, lo hemos indicado aquí, y casi es 0. O sea, el cateto contiguo casi es 0. Y en el momento que tengamos los 90 grados o pi medio radianes será 0. Entonces, ¿qué tenemos? Que coseno de pi medios igual a cateto contiguo entre hipotenusa, o sea, lo que sería OQ entre R, o la B entre R. No sé si ir citando todos esos puntos y ese aumento es complicado o facilita. Yo creo que es más fácil verlo directamente. Pues en este caso va a ser 0 entre R. Esto vale 0. Luego, el siguiente resultado que tenemos es que el coseno del ángulo de pi medio radianes, 90 grados, el coseno vale 0 y el seno vale 1. Para 0 grados, el seno vale 1, perdón, el seno vale 0 y el coseno vale 1. Para 90 grados, para pi medio radianes, el seno vale 1 y el coseno vale 0. Vamos a seguir. Vamos a seguir ahora y vamos a ir hasta este lado aquí. Hasta el lado opuesto. Ahora un ángulo, recorrer un ángulo de pi radianes, o sea, 180 grados. Y vamos a imaginarnos de nuevo que casi hemos llegado a los 180 grados, a los pi radianes. Ahora el ángulo es todo esto de aquí. Hemos dibujado. Eso es el ángulo alfa. Bueno, ¿qué ocurre? Tenemos aquí el punto P, tenemos aquí el punto Q. Había dibujado esto como un círculo, que es donde corta la proyección. O sea, sería este segmento de aquí, sería la B, esto sería R siempre, y este segmentito pequeñito de ahí sería el cateto opuesto. Bueno, hay que tener cuidado con una cosa. Ahora, cuando medimos, el R siempre va a ser R, pero cuando medimos la A o la B, vamos a empezar con la B, en el sentido de las X positivas le ponemos un signo más. Cuando ahora midamos hacia la izquierda, en las X negativas le pondremos un signo menos. Cuando luego bajemos a I's, el eje vertical, negativas, también pondremos I's negativas. Aquí eran positivas, ahora siempre van a ser positivas, ¿de acuerdo? Cuando vayamos a los 3 medios de pi radianes. Bueno, estamos en este ángulo de aquí. Tenemos el triángulo OPQ. ¿Qué ocurre? Pues que ahora, como en el caso inicial de 0 grados, pero con la diferencia de que antes B, el cateto contiguo, era positivo y ahora es negativo, podemos tener casi la situación que teníamos con 0 grados. Vamos allá. Seno de pi radianes. Cateto opuesto entre cateto contiguo, eso siempre igual, que es entre hipotenusa, perdón, eso sería igual a cateto opuesto es la A, o sea, OP, entre hipotenusa, que es la R siempre. La R la podemos dejar. ¿Cuánto vale A ahora? Cuando el punto P ha llegado a Q, porque hemos cubierto los pi radianes, los 180 grados, la A va a valer 0. Tenemos un 0, luego seno de pi radianes es 0. Como el seno de 0, pues el seno de pi también es 0. Vamos a por el coseno, que es así un poco la diferencia. Cateto contiguo
entre hipotenusa. O sea, B entre R. R siempre se mantiene igual. Y lo que decíamos antes, ahora tenemos que adoptar el siguiente criterio de signos. Como estamos midiendo hacia el lado izquierdo, todo lo que midamos aquí va a ser negativo. Bueno, ¿qué ocurre cuando este punto P coincide con el punto Q? Porque el ángulo es ya de 180 grados, pi radianes, y esto estamos ya en este punto de aquí. Bueno, hemos dicho que A valía 0, pero ¿cuánto vale B? B se hace igual a R. Lo mismo que pasaba con el caso de 0 grados o 0 radianes. Pero no podemos poner B igual a R, sino B igual a menos R, porque estamos midiendo longitudes en el sentido negativo de las X. Luego ponemos menos R. Con lo cual esto es menos 1. Luego el coseno de pi es menos 1. Seno de pi es 0 y coseno de pi es menos 1. Cuidado con no confundirlo con el coseno de 0. Coseno de 0 era 1, coseno de 180 grados de pi radianes, menos 1. Bueno, y por último, ¿qué ocurre cuando ya hacemos un... no van a quedar colores? Hacemos un ángulo de... serían 270 grados, que son 3 pi medios radianes. Y vamos a dibujar un radio que esté muy cercano a los 3 pi medios radianes, 270 grados. El ángulo es todo esto ahora. Ahora es un poco más, tiene su cosa el tema de los triángulos que se van a formar. Bueno, en primer lugar, este sería el punto P y la proyección sobre el eje de las X sería el punto Q. Este hemos dicho que era el ángulo alfa, que casi son 3 pi medios radianes. Bien, en este caso, ¿cuál sería B? Cateto contigo, pues sería esto de aquí. ¿Cuál sería el cateto opuesto? Bueno, pues esto de aquí, el que hemos dibujado en verde, sería esto de aquí. Eso sería el cateto opuesto. Y esto, la R siempre es la hipotenusa. Bueno, ¿qué ocurre? Que ahora tanto B está hacia la izquierda como, o sea, en el eje negativo de las X, como la A que está en el semieje negativo de las Y, vertical, hacia abajo, son negativos. Hay que tenerlo en cuenta para los signos de seno y coseno. Vamos allá. ¿Cuánto vale seno de 3 pi medios radianes? Bueno, sería cateto opuesto a entre R. Pero cuando este punto P se acerca hasta estar aquí, ¿cuánto va a valer A? En ese momento A va a tener la misma longitud que R, porque este punto, este A, este cateto opuesto cada vez es más grande, hasta llegar a ser igual al radio, pero como está medido en el sentido, en el semieje de las Y negativas, hay que ponerle un menos. Menos R, que dividido entre R me da menos 1. Para pi medios, para 90 grados, el seno era 1. Para el lado opuesto de la circunferencia, para 3 pi medios, es menos 1. ¿De acuerdo? Insisto, esto es porque este cateto opuesto, la A, esta distancia vertical, ahora la medimos hacia abajo. Y la R ya hemos dicho que eso siempre vamos a considerarlo como positivo. ¿Cuánto sería el coseno? Coseno 3 pi medios sería B entre R. R siempre es igual. Bien, pero ¿qué ocurre? Que B, aunque sí es negativo, estamos midiendo este punto entre el O, el centro de circunferencia, y el punto Q, el de la proyección que hemos dicho antes, sobre el eje de las X del punto de corte P del radio y la circunferencia, entre O y Q, este B es negativo, pero cuando P llegue aquí abajo, a los 270 grados, 3 pi medios radianes, B se ha hecho 0. Por el lado negativo, pero 0. Entonces es 0 entre R. Entonces tenemos que seno de 3 pi medios es menos 1 y coseno de 3 pi medios es 0. ¿Cuánto sería seno de 2 pi? Seno de 2 pi, estaríamos otra vez aquí, a punto de llegar, y lo dejamos para que el que vea el vídeo o quien vea el vídeo lo piense, le dé dos vueltas y vemos enseguida que es igual al seno de 0 o al coseno de 0. Esto era seno de 0 era 0 y coseno de 0 era 1.
se hace en dos patadas esto. Es igual que antes. Antes habíamos razonado desde aquí arriba. Ahora razonamos de aquí abajo. La única diferencia va a ser que la A va a ser esto de aquí. Vamos a dejar un azul. Esto de aquí va a ser la A. Cateto opuesto. Esto va a ser la B. Entonces, seno de 2pi, que va a ser cateto opuesto entre hipotenusa, que es la radio. Y sí, esto está en el lado negativo de las i's, es con un signo a menos, pero en el momento que lleguemos a 2pi es 0. 0 entre r igual a 0. Y seno, coseno. Aquí tiene que haber puesto seno de 2pi. Coseno de 2pi va a ser cateto contiguo entre hipotenusa. Y el cateto contiguo, que es este segmento de aquí, en el momento que este punto llegue aquí al eje de las x, b se habrá hecho tan grande como r. Luego esto es r entre r y 1, que es lo que hayamos deducido antes. Entonces lo que vemos, y seguimos haciendo, pues ya repetiríamos valores porque se repite el ángulo. Entonces, ¿qué ocurre? Que seno y coseno son lo que se dice dos funciones periódicas. Cuando sumamos a un ángulo 2pi radianes o le restamos 2pi, llegamos a un ángulo que está en el mismo punto, pero habiendo dado una vuelta hacia un sentido o hacia otro, si sumamos o restamos de la circunferencia. Luego su seno y su coseno valen lo mismo. Entonces ya tenemos una primera intuición de que por qué nos van estas funciones, estos senos y estos cosenos. Son funciones que son periódicas de periodo 2pi. O sea, son funciones que se repite. Se repite cuando sumamos o restamos este ángulo, una vuelta entera de circunferencia. Más adelante veremos que las magnitudes físicas que nos interesen no van a ser periódicas en un ángulo, normalmente van a ser periódicas en el tiempo. Ya veremos, esto todavía estamos adelantando mucho. Bueno, pues con esto ya podemos pasar al siguiente nivel de dificultad. En general, en matemáticas, una función y igual a f de x, eso lo representarlo más sencillo. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Es una especie de regla por la cual le damos un número x, que es la variable independiente, a esta regla, a esta máquina, una especie de máquina, que le metemos por un lado esta x, el valor de esa x, y esa máquina, esa regla, nos da como resultado de sus operaciones un valor de esta y, que es la variable dependiente. Para cada x, en principio, vamos a tener una y. Esto es el caso más general. Nosotros estamos interesados ahora en el caso de la función trigonométrica igual a seno de x. Bien, varios puntos. Esta x tiene que estar medida expresada en radianes. No puede ser tiempo, no puede ser temperatura, tiene que ser radianes. El argumento, o sea, lo que come esta función seno es radianes, es un ángulo, perdón, expresado en radianes. Y el resultado va a ser un número que va a estar entre más 1 y menos 1. Y va a ir repitiéndose periódicamente cada 2pi radianes. 2pi radianes equivale a dar una vuelta a la circunferencia. Cuando medimos los ángulos, que solemos poner así un par de ejes, y medíamos los ángulos, ángulo este de aquí, desde el semieje X positivo, en sentido contrario las agujas del reloj, vamos dibujando ángulos y este es el ángulo cuyo seno, cuyo coseno vamos a medir aquí. Entonces tenemos que saber cuánto vale para hacer radianes, cuánto vale la función seno, para pi medios, que es un cuarto de vuelta, que sería 90 grados, para pi radianes, que sería media vuelta, 180 grados, para 3pi medios, que sería 270 grados, y luego para 2pi, que sería los 360 grados, y que se vuelva a repetir. Bueno, ¿cómo conseguimos esto? Pues vamos a hacer un repaso rápido, porque lo que queremos es hacer la gráfica de esta función. Entonces, ¿qué hacemos? Pues sencillo, ponemos aquí cuánto vale la x, cuánto vale la y, y vamos dando valores. Cuando x vale 0, sabemos que seno de 0, 0 radianes, es 0. Entonces nos vamos a esta gráfica. Bueno, para hacer una gráfica de una función lo que necesitamos en principio es unos ejes que se llaman cartesianos, es un eje de abscisas y un eje de ordenadas, que sería el de las x y el de las y, se lo suele llamar normalmente, pero aquí en vez de x puede ser otra cosa y en vez de y puede ser otra cosa, pero preciso abscisas y ordenadas. Bueno, pues estos ejes cartesianos vamos a ir dibujando para cada par de x y de y qué punto le corresponde en el plano, en esta gráfica. Como sé que la función seno, su argumento, lo que come, son ángulos y en radianes, por eso he puesto aquí las unidades
en radianes, en unidades cómodas para calcular esos valores. He puesto pi medios, he puesto pi, he puesto 3 pi medios, he puesto 2 pi, luego 5 pi medios, etc. Y aquí los valores negativos igual. Si hubiera puesto 1, 2, 3, 4, me habría metido en algún problema. Es posible hacerlo, pero entonces ya tengo que saber cuánto valen esos senos o esos cosenos para esos valores que no son estos números sencillos, los de 0, pi medios, pi, etc. Luego vamos a hacer también la otra manera de hacerlo para que veamos. Pero tenemos que fijarnos bien eso, que aquí tenemos pi medios. No es lo habitual de poner aquí 1, 2, 3, etc. Bueno, para 0 igual a 0. Luego aquí lo que hago es dibujo un punto. Vale, ahora, lo que decía, para x igual a, ¿cuál es el siguiente valor sencillo que me sé? Pi medios. Para x igual a pi medios, que os pondría aquí el valor de la x, pi medios, ¿cuánto vale la y? ¿Cuánto vale el seno? Sé que entonces para pi medios vale 1. Luego, en el eje vertical, leo aquí el 1 y en este punto que correspondería al par pi medios 1, me dibujo otro punto. 1. El siguiente valor sencillo es cuando x vale pi, 180 grados, media vuelta. Entonces vuelvo a valer 0. Luego, para x igual a pi, la y vale 0. Pues dibujo aquí un punto. Y luego tengo para 3 pi medios, sé que vale menos 1. Pues me voy a la x 3 pi medios y ahora tengo que leer en las i's menos 1. Pues dibujo aquí este punto. Este punto en el plano sería, abscisa sería 3 pi medios y ordenada sería menos 1. Pues aquí está. Y para x igual a 2 pi, sabemos que vuelve a ser 0. Es periódica esta función. Bien, y ahora ya puedo, bueno, con esto no es que pudiera dibujar, sé que, ya lo que decía antes, previamente sé cómo esta función, sé que va a ser algo así como esto. Más o menos. Y se repetiría por aquí. ¿De acuerdo? O sea, no es una línea recta que va de aquí a aquí. Que luego va de aquí a acá, por ejemplo. Eso ya sé que no es la función seno. Si quisiera calcular esos valores entre medias, valores de la x entre 0 y pi medios, puedo utilizar una calculadora o puedo utilizar tablas. Entonces, sé que me va a salir cosas por aquí. ¿De acuerdo? Bien, eso sería la función y igual a seno de x. Para cada valor de la x, para cada valor de estos ángulos expresados en radianes, la función seno me da un número. Ya no es un ángulo, me da un número que va entre 1, el valor máximo, y menos 1, el valor mínimo. Bueno, ¿qué más me puedo encontrar? Me puedo encontrar, por ejemplo, una expresión de este tipo. Y igual a, vamos a complicar un poco la cosa, 2 por seno de x. Bueno, una manera rápida de pensar es que si lo que tengo es lo de antes, seno de x, y ahora cada valor que me ha salido de seno de x para cada x, he ido graficando aquí, la gráfica es azul, igual a seno de x que tenía antes. Si ahora lo que tengo aquí es lo mismo pero multiplicado por 2, bueno, pues evidentemente lo que me va a salir es esta misma gráfica, solamente que en lugar de llegar a 1 va a llegar hasta el 2, donde está el 0 va a seguir por el 0 porque 2 por 0 va a ser 0, donde valía menos 1 ahora va a valer menos 2, porque este 2 siempre está delante de lo que tengo aquí, siempre está delante. Bueno, lo puedo si quiero hacer así rápido o si no, pues vuelvo a hacer una tabla de estas. Pongo la x, pongo la y, 0, pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. Para x igual a 0, seno de 0 es 0, por 2, 0. Para x igual a pi medios, cuarto de vuelta, seno de pi medios igual a 1, por 2 igual a 2. Para x igual a pi, 180 grados, media vuelta, seno de pi es 0, por 2, 0. Para 3 pi medios el seno es menos 1, que por 2 es menos 2, y para 2 pi vuelve a ser 0. Bueno, pues lo que sabíamos, lo que habíamos dicho. Entonces, ¿qué vamos a tener? Estos valores, ahora aquí, estos valores aquí van a ser los mismos, y entonces lo que dibujaríamos sería algo así como esto. ¿Sale mejor? Aquí está bien, completaríamos. Vuelve a ser una función periódica de periodo 2pi, como seno, pero ahora va más arriba y más abajo. A esto de aquí
Eso es lo que vamos a llamar a la distancia máxima hasta, vamos a decir a la interpretación física, esta posición de equilibrio. Aquí no es posición de equilibrio, nada, es cuánto vale el cero de la función, que sería, cuando tenemos aquí esos valores de pi igual a 0, pi igual perdón, el ángulo igual a 0 radianes, a pi radianes, a 2 pi radianes, la función vale 0 y luego pasa al otro lado, es simétrica con respecto a este eje, digamos, los valores que adquiere por arriba los adquiere por abajo, los positivos luego van a ser negativos. Entonces, a esta distancia, a la máxima distancia en valor absoluto de esta función, valor absoluto de una función es, esto vale entre más 1 y menos 1, es quitarle el signo, quedarnos con el positivo. Entonces tenemos que es 1 el valor absoluto. Bueno, pues a esa distancia aquí se le llama amplitud. Entonces lo que estamos haciendo al multiplicar por un número aquí delante es cambiar la amplitud. Si en vez de ser un 2 hubiéramos puesto, por ejemplo, 0,5 por seno de x, pues solo llegaría hasta aquí. Tenemos una función tal que así. Perdón. ¿De acuerdo? Etcétera. Eso sería. Bueno, hasta aquí parece relativamente sencillo. El periodo de todas esas funciones siempre es el mismo, siempre es 2pi. Dentro siempre tenemos la x, no tenemos nada más, que es, insisto, un ángulo. Aunque pongamos una x, aunque hubiéramos puesto t para confundir, por ejemplo, en un examen que nos quieren pillar, nos ponen aquí t y nos dicen que es un tiempo. Algo falla, no puede ser un tiempo, tiene que ser un ángulo. Luego vamos a pasar a cuando hagamos el problema con tiempos. ¿De acuerdo? Bueno, eso sería el nivel más sencillo de interpretación de estas gráficas. Vamos ahora a ver qué pasa cuando en lugar de tener aquí una x, tenemos un numerito dentro. Bien, nos hemos quedado solamente con la gráfica de la función y igual a seno de x. ¿Qué ocurriría? Vamos a complicar un poco la cosa. Si en lugar de tener seno de x tenemos seno de 2x. Bueno, vemos que la función sigue siendo seno. Lo que ha cambiado es el argumento. Tenemos una x, pero ahora la multiplicamos por 2. Ese ángulo que en radianes, que es la x, hay que multiplicarlo por 2 antes de aplicar la función seno. Bueno, seno siempre va a ser, da igual de lo que sea, siempre va a oscilar entre más 1 y menos 1. Luego los máximos y los mínimos van a estar igual que antes. Va a ir desde más 1 hasta menos 1, pasando por ceros. Pero ¿qué ocurre? Bueno, pues vamos a graficar esto para ver qué es lo que tenemos aquí, en qué cambia las cosas cuando metemos ese numerito dentro. ¿Cómo lo interpretamos? Cuando tenemos x igual a 0, 2 por 0 es igual a 0 y seno de 0, 0. Luego, aquí tenemos el valor. Cuando, voy a dejar aquí un hueco, cuando el siguiente valor que conocíamos era el seno de pi medios. Bueno, cuando tengamos x igual a pi medios por 2 es pi y seno de pi es 0. Son 180 grados. Luego, cuando ahora tengamos el valor pi medios, para x igual a pi medios, antes seno de x valía 1, pero ahora seno de 2x va a valer, porque ese 2 es como si nos llevara aquí un poco a la derecha hasta el pi, va a valer 0. Tenemos este punto y tenemos este punto. Bueno, pues seguimos, dejamos un hueco. Pi, x igual a pi. Sabemos que cuando x valía pi, seno de pi era 0. ¿Qué pasa con 2pi ahora? Con el 2x. Bueno, 2 por x, 2 por pi es 2pi y seno de 2pi es igual que el seno de 0, pues va a ser 0. Seno de 3pi medios. 2 por 3pi medios es 3pi y el seno de 3pi, recordemos que la función seno de 3pi es igual a seno de pi igual a seno de 5pi porque esta función es periódica de periodo 2pi, ¿de acuerdo? Entonces, volvemos aquí. Tenemos que seno de 3pi medios es igual a 2 por 3pi medios es 3pi y seno de 3pi 0. Y cuando vamos hasta 2pi, 2pi por 2 es 4pi, vuelve a ser 0. Entonces, ¿qué ocurre? Esos son los puntos. No es que la función sea esto. No, para nada. Es que nos hemos dejado valores entre medias que sí que van a ser diferentes de 0. Bueno, ya ves por dónde van las cosas. Como ese 2 nos está
haciendo que las cosas vayan como más rápido, para ese valor de la x, vamos a pillar un valor entre medias. Pi cuartos. Pi cuartos sería 45 grados. Un cuarto de un cuadrante, una mitad de un cuarto de circunferencia sería. Esto es circunferencia que hacemos los ángulos. Estos son 90 grados, pues aquí 45. En el primer cuadrante, cuarto de circunferencia, tenemos la mitad. ¿De acuerdo? Bien, pues para x igual a pi cuartos, 2 por pi cuartos son pi medios. Y el pi cuartos estaría aquí. Y sabemos que el seno de pi medios es 1. Luego, ahora esta función está aquí. Para x igual a pi cuartos, 2 por pi cuartos, 2 por pi entre 4 es pi medios, y seno de pi medios es 1. Antes teníamos que irnos hasta x igual a pi medios para tener ese valor. Ahora con pi cuartos, como tenemos este 2 delante, es como si las cosas fueran más deprisa, insisto, pues ahora resulta que tenemos aquí el valor. ¿Vale? Entre pi medios y pi tenemos 3 pi cuartos. Correspondería aquí 3 pi cuartos. En la circunferencia de antes que dibujábamos, correspondería a este ángulo de aquí. Bien, pues cuando tenemos 3 pi cuartos, 2 por 3 pi cuartos, esto sería igual a 3 pi medios, los 270 grados. Y sabemos que el seno de 3 pi medios, de 270 grados, es menos 1. Luego, para 3 pi cuartos, valor de la x, la i va a menos 1. Bueno, y si ahora vamos dando esos puntos intermedios, lo que vemos es que, para hacerlo más rápido, lo que tenemos es que la función ahora va a hacer esto. Por aquí sería... Bien. ¿Qué hemos conseguido al multiplicar aquí por 2? Pues que la función, la gráfica, vaya de alguna manera oscilando más rápidamente. Mientras que a la gráfica azul, la de seno de x, le ha costado 2 pi radianes volver a repetirse, a la gráfica de color rosa, la que va multiplicada el argumento por 2, simplemente le ha costado pi radianes. Esta es una función periódica de periodo es pi radianes. Mientras que antes, para la función original seno, el periodo era 2 pi radianes. Cada 2 pi radianes se repetía el valor de la función, cada 2 pi que va cambiando la x, la i se repite. Y ahora, sin embargo, la rosa se repite cada pi. Entonces, ¿cuál es la interpretación física cuando vemos dentro del argumento de la función seno? Tenemos un 2. Si tenemos un 2, un 3, un 4, es que va a ir 2 veces, 3 veces, 4 veces o 0,5 veces más rápido o más lento que la función original. Entonces, una manera de variar esa frecuencia, esa rapidez con que se repiten las cosas, es cambiar el argumento de esta función seno. ¿De acuerdo? Si ahora quisiéramos además cambiar la amplitud, pues si por ejemplo ponemos igual a 3 por seno de 2x, pues es simplemente esta gráfica rosa, tiene el mismo periodo que esta de aquí, esta verde, multiplicarlo por todo por 3. Entonces sería algo así. Luego va hasta menos 3, hasta más 3, menos 3. ¿De acuerdo? Bueno, estas preguntas nos suelen pedir, siempre algunas suelen caer en los exámenes. Esa sería la interpretación. Nos puede pasar al revés, que nos den varias funciones a elegir y que nos den estas gráficas y deduzcamos, a partir de la gráfica, deduzcamos la función. Bueno, nos fijamos primero, no sé, cualquier camino es válido. ¿Cuál es la amplitud? Vemos que es 3, en este caso de la verde. Y luego, ¿cuál es el periodo? Bueno, pues como vemos que se repite, que estaba, no sé bien, pero aquí estaba el valor pi, el valor pi, o sea, esto se repite así, esto es un periodo pi, luego otro periodo pi, mientras que para la rosa también, mientras que para el azul, pues el periodo era todo esto de aquí. Esto era el periodo, que era 2pi.
¿vale? La función seno o la función coseno va a ser de periodo 2pi, pero esta función que va con 2x, el periodo ya no es 2pi, es la mitad. Si pusiésemos a un 3, sería una tercera parte, un 4, una cuarta parte. Y si ponemos un 0,5, o sea, un medio, sería el doble periodo, sería 4pi. ¿De acuerdo? Esa es la manera de cambiar, ya sabemos cómo cambiar la amplitud, que vaya más arriba o más abajo, que nos puede interesar para expresar una magnitud física que oscila no entre 1 y -1, sino entre 70 y -70. Luego ese 70, que sea lo que sea unidades de presión, de voltaje, de lo que sea. Eso no nos importa ahora. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a un siguiente nivel de complicación. Bien, ya sabemos cómo va la función seno de x, seno de 2x, seno de 3x, 4 seno de x, 4 seno de x medios, etc. Vamos ahora con la función coseno. Vamos a graficarla. Igual que hemos hecho antes con la función seno, vamos más deprisa ahora. Ponemos el valor de la variable independiente, la x, que son ángulos en radianes, y la variable dependiente, que es un número que va a oscilar entre 1 y -1. Ponemos 0, pi medios, pi, 3 pi medios, 2pi. Bueno, ¿cuánto vale el coseno de 0 radianes? El seno sabemos que era 0, el coseno es 1. Luego, para el valor de la x igual a 0, la y es 1, luego dibujamos este punto aquí. Para x igual a pi medios radianes, coseno de pi medios es 0. Luego, para el valor pi medios, la y vale 0, ponemos aquí. Coseno de pi, 180 grados, media vuelta, es -1. Luego, para el valor de la x igual a pi, ponemos aquí -1. Para 3 pi medios, vuelve a ser 0. Y para 2pi tiene que ser otra vez 1, es función periódica de periodo 2pi. Si la dibujamos, tendríamos aquí esto. Y hacia el lado de las x negativas, los ángulos. Sí, hasta aquí. ¿De acuerdo? La función roja es la función igual a coseno de x. Y la función azul es igual a seno de x. Eso hay que tenerlo claro. ¿De acuerdo? Que el seno empieza aquí en esos ejes cartesianos con el valor 0 y luego va hasta 1, hasta 0, -1 y va de pi medios, pi, 3 pi medios, mientras que la función coseno para el valor de 0 radianes ya vale 1 y luego va descendiendo. Bueno, en un libro, en un vídeo, nos podemos encontrar algo expresado en forma de seno o en forma de coseno. La información es la misma. ¿Por qué? Porque a la vista de estas dos gráficas, ¿qué podemos deducir? Pues una relación sencilla entre lo que es el seno y lo que es el coseno, los valores del seno y el coseno. Si nos fijamos, tenemos aquí, por ejemplo, cuando el seno vale 0, el coseno vale ya 1. O sea, cuando x es igual a 0, el valor del seno es 0, que es lo que valía el coseno un ángulo menos pi medios antes. Más pequeño, habría que decir, porque no estamos hablando de tiempo, más que antes sería más pequeño. O sea, un ángulo menos pi medios anterior ya valía, el coseno vale 0. Vale, entonces cuando seno de 0 es igual al coseno, perdón, de 0 menos ese pi medios. 0 menos pi medios es menos pi medios, está aquí. Coseno de menos pi medios es 0 y seno de 0 es 0. Vale, cuando el ángulo vale pi medios, estamos aquí. ¿Cuánto vale el seno? 1. El coseno vale 0, pero ¿cuánto valía 1 el coseno? Pues pi medios antes. Aquí valía 1. Entonces, otra vez, esto es igual a coseno de 0, perdón, de pi medios menos pi medios. Sí, pi medios menos pi medios es 0, que efectivamente vale 1. En general, lo que tenemos es que seno de un valor x es igual a coseno de ese valor x menos pi medios. Si nos fijamos, o sea que conocido el seno, conocemos el coseno de un ángulo. Si nos fijamos al revés, vamos con el coseno.
coseno en 0 vale 1, que es lo que va a valer el seno pi medios radianes después. Luego, seno de 0 más pi medios, que es pi medios. ¿De acuerdo? Coseno de pi medios. Coseno de pi medios es 0, que es lo que vale el seno pi medios después. Luego, seno de pi medios más pi medios. Si seguimos, tendríamos en general que coseno de un ángulo X es igual 1 cualquiera. Nos ponemos aquí, decimos ¿cuánto vale el coseno? Vale esto. ¿Qué es lo que va a valer el seno pi medios radianes después? Entonces, X más pi medios. Bueno, pues entonces lo que quiero decir es que conocido el seno, conocemos el coseno. Y conocido el coseno, conocemos el seno. Nos aporta tanta información una función como la otra. A veces nos es más cómodo utilizar una por las condiciones físicas del problema. Cuando aquí, en lugar de tener ángulos, tengamos ya directamente el tiempo, si el valor de la magnitud física que representa la i, cuando el tiempo es cero, pues nos interesará un seno. Pero si es 1 o un valor lo que sea, nos interesará un coseno. Si es otra cosa, habrá que ajustar esto, ya lo veremos, sumando aquí un algo o restando un algo, ¿vale? Una fase. Bueno, pues ya tenemos lo que es el coseno. Vamos al siguiente nivel de dificultad. Y aquí, desde luego, podríamos hacer también, modificar en vez de x, poner 2x, poner aquí un valor de amplitud diferente, pero sería igual a lo que hemos visto con el seno. Lo dicho, vamos a un nivel siguiente de dificultad. Bien, ahora tenemos un pequeño cambio. Dejo un poco para que la gente lo pueda ver. ¿Dónde está la diferencia? Fijaos en los ejes, en las unidades de los ejes. En el eje de las x, de las abscisas, no tenemos ahora esos múltiplos de pi medios. Tenemos ahora 1, 2, 3. Bueno, ¿cómo sería ahora la función? Antes lo mencionaba, para que veamos por qué no hacíamos esto. Igual a seno de x. Este paréntesis no se lo suelo poner, lo estoy haciendo por hacerlo más claro, pero nada más, no se lo suelo poner. Bien, si quiero hacer esta tabla, perdón, x, y. Bueno, para x igual a 0, igual a 0. Seguimos igual. Claro, lo que no puedo saber es cuánto vale seno de 1. Yo no sé cuánto vale seno de 1. Tendría que consultarlo de un radián, tendría que consultarlo en una tabla. Lo que sé es que la circunferencia entera tiene 2 pi radianes. Parto de aquí y vuelvo aquí, tenemos 2 pi radianes. Esto eran pi medios, pi, 3 pi medios. También se suele aprender los valores correspondientes a los pi tercios, también pi cuartos y los múltiplos. Bueno, en este caso nosotros no lo vamos a pedir. ¿Qué es lo que hacemos? Si queremos graficar esto, ¿cómo lo haríamos? Bueno, pi vale 3,14 aproximadamente. 2pi viene a ser 6,28. Bueno, pues entonces lo que haríamos sería 6,28, esos 6, esos 7, 6,5 estaría aquí, pues 6,28 para acá. Puedo dibujarme aquí un 2pi. La mitad del 6,28 es pi, pues 3,14, pues estas unidades aquí son 3,20, 3,40, 60, 80 y los 4. Bueno, pues por aquí. Eso sería pi. En la mitad tendríamos pi medios, y entre estos dos valores tendríamos en la mitad 3pi medios, por hacerlo a ojo. Y ahora volveríamos a hacer lo mismo. Si queremos graficar, pues tendríamos aquí, sería el 1, el 0, el menos 1 y el 0. Entonces sería algo así. Pero lo que quiero decir es que esto es más difícil y por eso no nos es tan conveniente como lo anterior. Pero que se puede hacer, claro que se puede hacer. Y luego si no, nos podemos ir a una calculadora, ir mirando valores y ir dibujándolo. Todo esto de aquí. Pero de una manera intuitiva o fácil es mejor el eje de las x poner las unidades no como números enteros 1, 2, 3, sino como
múltiplos de esos pi medios, que son los valores que conocemos para el seno y para el coseno. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a un siguiente nivel de dificultad. Bueno, sabemos que nuestra función y igual a seno de x, o todas las variantes que hemos visto, su argumento es siempre un ángulo, expresado en radianes, comen ángulos. Pero en la práctica, en acústica, lo que vamos a tener son magnitudes físicas que varían periódicamente con el tiempo, expresado en segundos. Entonces nos interesa aplicar esas funciones trigonométricas, que están muy bien porque son periódicas, oscilan entre más 1 y menos 1, pero multiplicándolos por una amplitud podemos hacer que varíen entre más a y menos a. Podemos hacer que varíe más deprisa, sin más que meter aquí un número, pero lo que queremos es que este valor de esta x, lo que vaya aquí, nos interesaría relacionarlo con tiempo, no con ángulos, porque va a ser lo que midamos en la práctica. Ponemos el cronómetro y vamos midiendo el tiempo cuando cambia, por ejemplo, la presión en este punto de una sala. Bueno, ¿cuál es la relación entre ángulos y tiempos? Entre tiempos y ángulos. ¿Hay alguna? Sí. Esas funciones son periódicas, en ángulos, son periódicas de periodo 2π. Las funciones periódicas en el tiempo que tratemos van a tener un cierto periodo que solemos denotar con la letra mayúscula t. A veces tau. ¿De acuerdo? La letra griega tau. T mayúscula. Bueno, esto corresponde a ángulos que hemos denotado antes con la letra x. Y los tiempos lo vamos a denotar con la letra t. Entonces, ¿cuál es la relación? Bueno, ¿cómo pasamos de tiempos a ángulos? Imaginamos que tenemos segundos. Todos estos son segundos. Pues que sean. Y queremos convertirlos, calcular la equivalencia en ángulos. En este país miden en segundos y en este otro país, vamos a otro color diferente, miden en ángulos. Las unidades son las radianes. Bueno, ¿cuál es la manera de pasar de uno al otro? Sabemos que un periodo de t mayúscula en segundos tiene que hacerse corresponder con una vuelta, o sea, 2π radianes en el mundo de los ángulos. Entonces, ¿qué haríamos para pasar de segundos a radianes, de tiempos a ángulos? Bueno, como lo que queremos es buscar la equivalencia vía el periodo t, lo que hacemos es agrupar todos estos segundos que tenemos aquí, agrupamos, hacemos montoncitos, grupos de t segundos, t segundos, t segundos, t segundos, etc. Los agrupamos todos en t segundos. Lo que estamos diciendo, ¿cuántos grupos tenemos de estos? Bueno, pues el tiempo que tuviéramos antes, segundos, dividido por lo que sea un periodo. Tenemos 1000 segundos, pero el periodo es 100 segundos, pues tenemos 10 montoncitos, por ejemplo. Vale, y por cada t de estos sabemos que nos dan 2π radianes. Luego esto de aquí, para pasar ángulos, hay que multiplicarlo por 2π. O sea, hacemos montoncitos de t mayúscula segundos. O sea, estamos dividiendo por t mayúscula. Y ahora, para saber cuántos ángulos nos dan por estos montoncitos, sabemos que por cada t mayúscula nos dan 2π radianes. Porque un periodo de t segundos, t mayúscula segundos, se corresponde a un periodo de 2π radianes. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es contamos el número de montoncitos, que son t entre t mayúscula, y los multiplicamos por 2π. Bueno, a este factor de conversión se le nota con omega, la letra griega omega, minúscula, y se le llama frecuencia angular. Y se mide en radianes por segundo. ¿De acuerdo? Así, cuando ahora la función y igual a seno de, en lugar de poner x pongo omega por t, si ahora la variable independiente es el tiempo. Cuando meta aquí segundos, la frecuencia angular que se mide en radianes por segundo entre segundos, quiero decir. Al multiplicar radianes entre segundo por segundo, se nos va el segundo y nos quedan radianes, que es lo que come la función seno, ¿vale? Entonces esta es la manera de transformar los segundos en radianes, por así decirlo. Es decir, expresar una función
que era inicialmente periódica en ángulos, lo va a ser en ángulos, pero queremos que la variable independiente no sea la x, no medimos en ángulos, medimos en tiempos. ¿Y cómo pasamos de tiempos a ángulos? Pues con ese factor de conversión, la omega. La omega, que insisto, es 2pi. Es una simple regla de 3, partido por t mayúscula. Hay un vídeo maravilloso de Quantum Fracture acerca de este tema. Lo explica fantásticamente bien y dejo el link en la descripción. Bueno, pues ahora sabemos que nuestras funciones van a ser de la forma igual a amplitud por seno de omega t. Esto es la variable independiente, el tiempo, la t, y la y es la variable dependiente. Que depende que tengamos aquí esta a, las unidades que tenga esta va a ser lo que sea. Puede ser presión, puede ser temperatura, voltaje, etcétera, lo que estamos diciendo todo el rato. Este factor de conversión tiene unidades. Estos son segundos, estos serán radianes por segundos. T son segundos, pues omega son radianes por segundo. De modo que seno de radian va a ser un número. Ese número multiplicado por este número que es la amplitud, que también tendrá sus unidades. Si, por ejemplo, imaginemos que es un 7, pero 7 ¿qué? Imaginaros 7 voltios. Bueno, pues el resultado de multiplicar 7 voltios por el número que nos salga de seno de omega t va a ser el valor del voltaje que nos da esta expresión. Esa es la manera de interpretar. Nosotros generalmente lo que trabajaremos será con una presión, por ejemplo. Esto se suele notar con esta P sub 0, la amplitud de presión. Por ejemplo, seno de omega t. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un tiempo, estos son radianes por segundo, todo esto, omega por t, estoy repitiendo lo de antes, son radianes, seno de un ángulo en radianes es un número que multiplicado por este P sub 0, que en este caso, bueno, si son presión, no nos importará, sería en el sistema internacional pascales, imagino que estos son 5 pascales, lo invento. Pues esto sería 5 pascales multiplicado por este número de aquí. Como esto siempre va a ser entre más 1 y menos 1, pues esto va a ser entre 5 y menos 5 pascales. Y eso será el resultado de la P. Vamos con un pasito más en las dificultades. Esto que viene ahora no es muy relevante en el momento que estamos, con lo cual no lo podemos saltar. Pero bueno, por dejar este vídeo más completo lo voy a tratar. Imaginemos que tenemos la función P igual a P sub 0 por seno de omega t más este phi sub 0. Bueno, esto imaginemos de nuevo que es la presión que tenemos en un punto de una sala por encima, por debajo de la presión atmosférica, que está oscilando periódicamente de acuerdo a esta función seno. Tenemos el omega t, como tenemos hasta ahora, la frecuencia angular omega, la variable independiente del tiempo, y nos han añadido este ángulo al que llamamos fase inicial. ¿Por qué digo ángulo? ¿Por qué digo fase? ¿Por qué digo inicial? Ángulo. Bueno, pues que sabemos que todo lo que come la función seno tiene que ser un ángulo, y lo vamos a medir en radianes. Omega por t, omega era radianes por segundo, entre segundo, y t es segundo, luego radianes entre segundo por segundo nos da radianes. ¿De acuerdo? Esto lo medimos en radianes. Luego, si estamos sumando aquí dentro de este paréntesis que tenemos aquí, omega t con algo más, con ese phi sub 0, ese algo más, ese phi sub 0 tiene que ser también radianes, no podemos sumar radianes con patatas, aparte de que la función seno no come patatas, come radianes, come ángulos. Vale, pues entonces ya sabemos que tiene que ser un ángulo. ¿Por qué decimos fase y no decimos ángulo inicial? Podríamos decir, pero en este contexto, fase y ángulo viene a ser equivalente. La fase de esta función viene a ser todo esto de aquí, lo que está en paréntesis, y la fase inicial es este phi sub 0. ¿Por qué fase inicial? Bueno, ¿cuánto vale la magnitud P, la variable dependiente, la presión, en el instante t igual a 0? Bueno, pues en el instante inicial. Pues será P sub 0, la amplitud no cambia, por seno, omega por t, omega por 0, esto es 0, más ese phi sub 0, que es una constante, no cambia. ¿Cuánto vale hasta el final? Bueno, pues P sub 0, que hemos dicho que no cambia, por seno, omega por 0 es 0, de phi sub 0. Bueno, pues cuando el tiempo vale 0, o sea, en el momento inicial, la fase, lo que va dentro, lo que es el argumento del seno, vale phi sub 0, por eso fase inicial. ¿Y para qué sirve? ¿Por qué lo introducimos? ¿Qué importancia tiene? Bueno, si hubiéramos utilizado P igual a P sub 0 por seno de omega t, ¿cuánto valdría P en t igual a 0? 0.
porque omega por t, omega por 0 es 0, y seno de 0 es 0, 0 por p sub 0, 0 pasa 0. 0. Si hubiéramos utilizado coseno, sabemos que el coseno y el seno están relacionados y nos dan la misma información. Así. Bueno, evidentemente este valor va a ser diferente, pero vamos a ver qué nos da. ¿Cuánto valdría p en t igual a 0? Vamos a poner aquí p' por cambiarlo, pero es lo mismo. P' en t igual a 0. Pues p sub 0 por coseno de omega por 0, 0. Y coseno de 0, 1. Y p sub 0 por 1, p sub 0. Función seno va así. ¿De acuerdo? Entonces t, aquí sería el 0 de tiempo, se empieza aquí. Mientras que la función coseno, pues empieza en 1. Entonces, viene a hacer esto. ¿Tiene importancia? ¿Nos vale para algo? Sí, en algunos contextos sí. Si, por ejemplo, sabemos que porque lo medimos, que la presión inicial es la que sea, una cantidad que no es ni 0, ni es p sub 0, ni es menos p sub 0, porque sabemos que p como mucho va a valer p sub 0, cuando el seno valga 1, como poco va a valer menos p sub 0, cuando el seno valga menos 1, y entre esos dos valores va a oscilar. Ponga seno, ponga coseno. Va a oscilar siempre entre más p sub 0 y menos p sub 0. Pero imaginemos que en el instante inicial sabemos que no es ni 0, ni p sub 0, ni menos p sub 0. Es otra cantidad. Bueno, pues con esta fase inicial, con este valor de aquí, podemos ajustar ese valor a lo que nos haga falta. ¿De acuerdo? Más adelante, cuando tratemos con ondas, en este vídeo no estamos hablando de ondas, estamos hablando de vibraciones. Vibraciones que ocurren en un punto del espacio, vibraciones periódicas, vibraciones además armónicas. Estamos tratando con las funciones seno y coseno, por eso se llaman armónicas. En un punto del espacio. Cuanto más adelante hablemos de ondas, de cómo se propagan esas vibraciones por el espacio y tratemos de sus interferencias, de cómo se superponen unas y otras, entonces sí que tendrá mucha importancia cuánto valga esto en cada una de las ondas y si será diferente si este phi sub 0 es una cosa o es otra cosa. ¿De acuerdo? Pero ahora de momento nos vale con saber esto que hemos visto. Venga, vamos un paso más allá. Bien, ya hemos llegado a la última parte de este vídeo tan largo. Espero que merezca la pena. Vamos a ver. A menudo en acústica nos podemos encontrar con una expresión matemática de esta forma. P igual a un cierto número con unidades. Vamos a pensar que P es presión, ahora voy a explicar más. Luego este P sub 0 también tendrá unidades de presión por seno de omega y t. En realidad nos encontraremos con cosas como esto. Aquí un número con unidades de presión, por ejemplo, me lo invento. Se parece mucho, pero donde pone omega aquí nos aparece 880 y un pi. Y nos preguntan a ver qué sonido es este que está sonando. Decimos, ¿cómo? Esto es, en realidad, estamos describiendo un sonido, un tipo especial de sonido, será un sonido puro, una onda sinusoidal pura, llamaremos más adelante, con esta expresión matemática. Hemos ido viendo qué era el seno, cómo era su representación gráfica o el coseno. Bueno, ahora llegamos a un caso ya práctico. Vamos a ver. Vamos a la expresión genérica, esta de aquí, la que tenemos como P igual a cierto P sub 0, lo que llamamos amplitud, seno de omega, que llamábamos frecuencia angular, y el tiempo. Recordemos que la función de este factor de conversión, este omega, era pasar de segundos, de unidades de tiempo, a radianes, unidades de ángulo. ¿Por qué? Porque la función seno lo que comía, entre comillas, era ángulos, no puede comer tiempo. Pero en la práctica las funciones que vamos a encontrar en acústica van a variar periódicamente, muchas veces, en función del tiempo, no del ángulo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver cómo podemos desarrollar un poquito esto para responder a la pregunta de qué sonido nos está indicando esta expresión matemática. Vamos allá. Tenemos que omega, hemos visto ya que era 2pi partido por t mayúscula, que era el periodo. ¿Qué periodo? El periodo era el tiempo que le costaba
a esta magnitud física, en este caso era la presión, repetirse. Bueno, y explico una vez más, lo hemos indicado antes, cuando pongo aquí P igual a presión, en realidad es presión por encima y por debajo, o sea, variaciones de presión en torno a la presión de equilibrio, pues en un punto de una sala donde estemos midiendo todo esto, o sea, la presión atmosférica. Ya hemos dicho que la presión atmosférica, bueno, es algo más de 100.000 pascales. Pascal es la unidad de medida de presión en el Sistema Internacional de Medidas. Eso ahora no nos importa, pero lo que sí que nos importa es decir que aquí lo que tenemos son variaciones de presión. Porque si, por ejemplo, tenemos que T igual a 0, la P va a ser 0. No es que no tengamos presión en la sala, que se ha hecho el vacío, sino que la variación de presión es 0. En ese momento la presión es la atmosférica. No es ni por encima ni por debajo. Esto indica variaciones de presión en torno a la presión atmosférica. ¿De acuerdo? Bueno, pues esas variaciones de presión resulta que son periódicas. Cada ciertos números de segundos o unidades más pequeñas que el segundo, partes del segundo, se repite y se repite. Eso tendrá que ver con que oigamos una altura determinada, pero eso lo veremos más adelante. Bueno, y sabemos que eso es lo que representa el periodo T, ¿vale? Se mide en segundos. Bueno, pues la frecuencia angular es 2pi partido por T en segundos. Queremos transformar esta T de otra manera. Queremos hablar de, en vez de periodo, de frecuencia. Vamos a hacer intervenir una nueva magnitud física. En vez del periodo, la frecuencia. Pensemos en el caso de un recorrido en autobús. Tenemos una parada de autobús aquí. Y un autobús que sale, da vueltas por la ciudad, que sea. Y al cabo de un cierto tiempo, llega otra vez. Bueno, no quería que fuera circular. Me da lo mismo, pero bueno. Puede ser lo complejo que sea. Al cabo de un cierto tiempo, a cierto periodo, ahora vamos a ver cuánto puede ser eso, lo inventamos, ha llegado otra vez de vuelta y automáticamente vuelve a empezar otro recorrido y vuelve, tarda lo mismo, va a pasar por los mismos sitios y con la misma velocidad que por cada sitio. Vamos a imaginarnos que cada 15 minutos vuelve al sitio de partida y otra vez. Entonces, pues hace este recorrido en 15 minutos, el segundo recorrido vuelve a tardar otros 15 minutos, ya en 45 minutos ha hecho 3 recorridos y al cabo de 60 minutos, una hora, ha hecho 4 recorridos. Entonces podemos poner que en una hora estamos jugando, cambiando las unidades de medida del tiempo. Hemos pasado de minutos a horas. ¿Cuántos recorridos ha hecho? 4. 4 recorridos. Bien. Y ahora alguien nos pregunta, oye, ¿con cuánta frecuencia pasa aquí el autobús cada hora? ¿Cuántas veces pasa por hora? Bueno, está claro, 4 veces. En una hora hace 4 recorridos, pues ¿cuántas veces pasa por hora? 4. Luego la frecuencia, ¿ves? Vamos a poner 4 veces por hora. 4 recorridos por hora. Y el periodo era 15 minutos, pero como hemos pasado a medir en horas, 15 minutos es un cuarto de hora. Pero un cuarto de hora, bueno, podríamos poner así un cuarto y hora. Esto lo expresamos como 0,25 horas. Bueno, ya vemos la relación. Si sabemos el periodo, sabemos la frecuencia, porque el periodo y la frecuencia, uno es el inverso del otro. Esta es la relación a la que quería llegar. Si sabemos periodo, sabemos la frecuencia. ¿Cuánto tarda en pasar el autobús? 0,25 horas. ¿Con qué frecuencia pasa por hora? 4 veces por hora, 4 recorridos por hora. Vale, de acuerdo. Ahora nos vamos, esto era una especie de ejemplo de andar por casa para entenderlo bien. Y ahora vamos a irnos al Sistema Internacional de Unidades. En el Sistema Internacional de Unidades el tiempo se mide en segundos. En segundos. Bueno, pues el periodo será en segundos. ¿De acuerdo? Vamos a hacer luego una pequeña anotación a esto. ¿En qué se medirá la frecuencia? Bueno, pues la frecuencia, que es el inverso del periodo, pues debería ser las unidades el inverso del segundo. No exactamente. Ahora voy a explicar lo que es. La frecuencia se mide en ciclos por segundo. Lo que se define como un hercio. Un hercio. HZ. El símbolo del hercio. Bueno, ¿y dónde me sacas de ciclos? Porque si el tiempo es segundos, el inverso del segundo es 1 partido por segundo. El ciclo es donde me lo he sacado.
Cuando hemos visto el caso del autobús, decíamos que pasa 4 veces por hora, o sea, que hace 4 recorridos por hora. En el caso de una magnitud física, imaginemos una magnitud física, en el caso de la variación de presión, si, si varía según esta función seno, sabemos que va a ser algo así. Esto sería el tiempo. Y aquí tendríamos pues la variación esa de presión, por encima por debajo de la atmosférica que estaría aquí. Bueno, entonces un ciclo sería lo que hace la presión, pues es que va así, para arriba, para abajo y vuelve al sitio, se vuelve a repetir. Si fuera una, en vez de esta función seno, fuera más compleja pero periódica, pues podríamos tener algo, voy a borrar algo que me sobre por aquí. Voy a borrar todo esto aquí. Hago los ejes. Pues aquí el tiempo, aquí cómo varía esa presión. Imaginemos, me lo voy a inventar, ¿eh? Que en vez de ser esa función seno, que fuera algo así. Estoy tratando de repetirme cada cierto tiempo. No me está saliendo muy bien, pero bueno, ya vemos aquí que lo que tenemos es que esto sería un periodo, porque al cabo de ese mismo tiempo se vuelve a repetir este recorrido. Esto es el ciclo, es pues todo el conjunto de valores porque va pasando la presión en un tiempo. En el caso del autobús era los sitios de la ciudad por donde iba pasando y con cada sitio con la misma velocidad cada vez y demás. Bueno, pues este recorrido entre comillas es lo que es el ciclo. Entonces, en realidad, cuando decimos que el periodo es de, imaginemos, 5 segundos, en realidad lo que estamos diciendo, aunque nunca lo decimos, es de 5 segundos por ciclo. Y es por eso que al hacer el inverso de la frecuencia 1 partido por el periodo, pues se mide en ciclos por segundo, en hercios. ¿Vale? Bueno, aquí está la explicación. Es porque en realidad los periodos los medimos en segundos, pero habría que decir segundos por ciclo, no se dice nunca. Pero al hablar del inverso sí, no se dice segundos a la menos 1, 1 entre segundos, sino se dice ciclos por segundo, entre segundo. Ese por sabemos que es entre. ¿De acuerdo? Bueno, pues entendido esto, ahora sí que nos podemos, que lo que queríamos hacer, que el periodo es el inverso de la frecuencia el inverso del periodo. Voy a borrar todo esto de nuevo y ahora sí, ya estamos en condiciones de ir solucionando el problema que nos planteaban al principio. Bueno, nos habían puesto este era el ejemplo que nos habían puesto, pero me voy a ir al caso general y vamos desarrollando ahí. Tenemos que P igual a P sub 0 por seno de omega t. Omega es 2pi partido por el periodo. Si queremos podemos, para que se vea más claro, vamos a ponerlo en un color diferente. Aquí también pintamos esto de amarillo. Bien, pues ahora eso sería P sub 0 por seno de 2pi, ¿vale? Pero 1 partido por t es la frecuencia, la f. Pues podemos aquí poner la f. Y aquí se me había olvidado el tiempo. Que seguramente alguien estaría aquí. Perdón, vamos a poner un azul. Dando botes con razón. ¿De acuerdo? Bueno, ahora sí. Ahora ya tengo la expresión que yo quería buscar o encontrar. Porque ahora se parece mucho a esto que tenemos aquí arriba. Bueno, antes también podía haber hecho algún tipo de tejemaneje entre esta ecuación, la que tiene periodo y esta de aquí, pero en la música nos vamos a manejar con frecuencias, no con periodos. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que es la amplitud, la función seno, que ya la hemos estudiado, en este vídeo, el número pi, el número 2, el tiempo y la frecuencia. Esta frecuencia, cuidado, no es la frecuencia angular. Frecuencia angular se le llama omega. Esta frecuencia se mide en ciclos por segundo y esta en radianes por segundo. Lo que pasa es que para pasar de radianes por segundo a ciclos por segundo hay que multiplicar por este 2pi que está aquí. Bueno, ¿qué hacemos ahora entonces para solucionar el problema? ¿Qué sonido nos está dando
esta ecuación, o qué representa esta ecuación, qué sonido representa. Bueno, pues lo que hacemos es comparamos ambas ecuaciones. Tenemos, por un lado, la ecuación roja, por así decirlo, tenemos 880 pi y también tenemos el t, lo podemos poner si queremos. Y en la ecuación azul tenemos, pues lo demás es igual, p y seno es igual, p sub 0 y el seno es igual, tenemos 2 pi por f y por t. El t me lo puedo quitar, pero me lo voy a quitar el t, me lo voy a quitar en los dos casos. Perdón, y me lo quito también aquí abajo. ¿Vale? Voy a comparar estas dos cosas. Bueno, una cosa tiene que ser igual a la otra, porque estamos, digamos, llevando el ejemplo que nos han puesto, comparándolo con un molde, con una estructura que es genérica. Queremos identificar aquí en estos números, en ese 880pi, queremos identificar qué es la f. ¿Cuánto es la f? Está aquí escondida y eso nos va a dar la frecuencia de ese sonido. Bueno, pues igualamos ahora 880 pi con 2 pi f. El pi y el pi de los lados lo podemos simplificar. Dividimos ambos lados de una ecuación por un mismo número, siempre que sea diferente de 0. Por eso hay un matemático en la sala. Siempre que sea diferente de 0, dividimos, pues en el caso pi que no es 0, entre pi y entre pi, simplificamos los pi a los dos lados y tenemos que 880 es igual a 2 por f. Luego, si dividimos ambos lados de la ecuación por 2, tenemos 440 es igual a f. Ya tenemos la solución. Eso serán hercios, porque todo lo hemos expresado en el sistema de unidades del sistema internacional. Bueno, pues tenemos un sonido de una frecuencia, un sonido sinusoidal, eso lo que se llama una onda pura, luego más adelante lo veremos, de 440 Hz. Eso se parece mucho al sonido que daría un diapasón, que damos un golpecillo, ese diapasón que es una especie de barra de hierro doblada y luego sujetada por aquí, se golpea, estas dos barras vibran, entonces da un sonido muy débil, eso es parecido a un sonido de una onda sinusoidal. Bien, pues tenemos que 440 Hz. ¿Y eso qué sonido es? Lo veremos en el capítulo de psicoacústica, pero seguramente lo sepamos que 440 Hz corresponde a un La, lo que se llama un La4. También lo veremos, pero esto es en el pentagrama con clave de sol. Esto sería el La que se escribe en el segundo espacio. Estos son 440 Hz. Esto es un La4. ¿De acuerdo? Luego la respuesta a lo que nos preguntaban es La4. Vamos a hacer otro ejemplo un poquito más complicado y así practicamos. Supongamos que nos dan la siguiente expresión. Insisto en que este P sub 0 estoy poniéndolo como un número genérico, bueno, un número con sus unidades de presión, si esto es presión. Pero no influye nada en el problema. Y ahora ponemos seno, podría ser coseno tranquilamente. Y pues vamos a inventarnos 220 pi y por t. Bueno, pues recordamos la expresión genérica que es P sub 0 por seno de 2 pi f y por t. Comparamos ambas ecuaciones y tenemos que la ecuación roja, la que nos han dado es 220 pi, tiene que ser igual, la expresión genérica, a 2 pi por f. Podemos quitarnos el pi de en medio y que tendríamos que 220 es igual a, bueno, igual lo pongo en cualquier color, 2f. Dividimos ambos lados de la ecuación por 2 para quitarnos estos de aquí, tenemos, o pasamos el 2 al lado izquierdo dividiendo, está aquí multiplicando, pasa dividiendo, como queramos ver, 110 es igual a f. Aquí tenemos la solución. 110, ¿qué? 110 hercios, ¿vale? Sistema internacional de unidades. Vale, pues esta es la solución. Pero todavía, bueno, casi la solución, porque nos preguntan qué nota es, no nos preguntan la frecuencia. ¿Qué nota es? Es adelantarnos un poco el capítulo de psicoacústica, pero merece la pena. Bueno, si antes decíamos que el La4 eran los 440 Hz, vamos a poner aquí clave de sol y clave de fa debajo. Fa en cuarta línea. Sabemos también, recordamos que el Do, este central, si tapamos esto de aquí, ponemos una mano sobre el pentagrama clave de fa, el Do bajo de clave de sol
es la misma nota, ahora tapamos el pentagrama de clave de sol, que el do alto de clave de fa. Vale, esa es la equivalencia. Bueno, y sabemos que la 4 son 440 hercios. Bien, nos han salido 110 hercios. Bueno, hay una propiedad que es que cuando multiplicamos una nota, la frecuencia de una nota por 2, la altura apreciada, sentida, sube una octava. O sea, si yo los 440 hercios los subiera a 880 hercios multiplicando por 2, escucharíamos esta nota, que es el La5. ¿Y qué ocurre si dividimos la frecuencia entre 2? O sea, en vez de 440 hercios, ponemos un sonido de 220, cuidado, no son 330, 220 hercios. Pues que pasaríamos a una octava inferior, que sería, en clave de sol sería La, o en clave de fa sería La, es el mismo, ¿vale? Por lo que decía antes de la equivalencia de ese do central. Bueno, me quedo con la notación más cómoda, que sería La. Entonces, ese La sería La3 y tendría, cuidado, no son 330, es la mitad de 440. Eso es un error típico. 220 hercios. No tengo 220, tengo 110. Bueno, ya sé lo que hay que hacer. Divido otra vez entre 2 y ahora bajaría otra octava. Estaría en el A2, que tendría 110 hercios. Ahora sí, la respuesta sería la 2. Cuidado con este dividir por 2, que no es quitarle. Por ejemplo, si pasáramos, si aquí en vez de 220 nos hubiera parecido 1760, podemos dejarlo como problema. Si nos apareciera esto, P sub 0 por el coseno, que es lo mismo. Por coseno de 1760 pi por t. ¿Qué nota sería esta? Cuidado, aquí ahora hay que ir hacia arriba y tener en cuenta eso, que multiplicar por 2, sumar, multiplicar por 2 la frecuencia es subir una octava. O sea, por cada octava que subimos hay que multiplicar por 2 la frecuencia y por cada octava que bajamos hay que dividir por 2 la frecuencia. Bueno, pues eso sería lo que queríamos llegar en este vídeo. A entender una función de este tipo hemos dicho antes que podíamos poner una fase inicial y todo eso no nos importa nada, no afectaría nada a todo esto que estamos viendo aquí, porque esas fases iniciales, que es lo que decíamos antes, en esa parte del vídeo, que era cuánto valía la variable, la magnitud física de nuestro interés en el momento en que t igual a 0. Bueno, eso no nos importa, el oído no lo va a apreciar, el oído oye promedios. Y además es muy relativo cuándo empieza, etcétera. Bueno, lo que quería decir es que cuando tenemos una expresión de ese tipo, ya podemos hacer interpretaciones físicas. Esto va a ser la amplitud. Este factor que va aquí delante es la amplitud, que es, bueno, cuánto se aleja hacia arriba, hacia abajo, en torno al valor del equilibrio, porque eso es una función periódica. Esta frecuencia angular nos informa de cómo deprisa es esa variación, eso es el tiempo. Esto ha dicho que no importa mucho, es la fase inicial, es cuánto vale todo esto, cuando t igual a 0, nos informa un poquito, nos da la idea de cuando la variable del tiempo es 0, cuánto vale esta p, no nos importa mucho. Bueno, sobre todo esto, ¿y para qué nos vale? Pues, por ejemplo, para este tipo de problemas, a saber qué nota es esto. Luego ya veremos que en la práctica los sonidos habituales no son sonidos sinusoidales puros, sino que son mezcla de estos, ya se nos viene encima el teorema de Fourier y demás. Pero esto es lo básico que hay que saber para entender todo lo que viene después. Puede ser una presión, podría ser en un circuito eléctrico la variación de un voltaje en un aparato de audio, ¿de acuerdo? Pues 220 pi por t, etcétera, lo que sean los valores, y luego ya lógicos o realmente que sean reales. Vale, pues esa sería la variación de un voltaje, una amplitud, un seno, y aquí tenemos una frecuencia angular que podemos sacar una frecuencia en hercios, ¿vale? F eran ciclos por segundo, hercios, y la omega eran radianes por segundo. Bueno, pues eso sería todo y nada, gracias por ver el vídeo hasta aquí, muchas gracias y espero que haya servido. Venga, ánimo.